Bueno, con este tutorial vamos a aprender a cómo se pinta el círculo cromático. Una vez que lo hicieron, obviamente tenemos que borrar, si ustedes dibujaron o escribieron, ¿sí? Los colores los tenemos que borrar, ¿sí? Porque una vez que se pinta con acrílico sobre el papel, no se puede borrar más el acrílico. Entonces primero tenemos que borrar todo. Para eso tenemos el otro tutorial para ver dónde van los colores. Simplemente lo que dejé fue por fuera del círculo cromático los colores puros para guiarme y saber dónde está cada color. Bueno, hablando de pinceles, los pinceles, ven, estos son de cerda sintética, ¿sí? Es lo que yo llamo cerda blanda, blanda porque no son duros. Si fueran para óleo tendrían que ser duros y blancos, mucho más rústicos. Estos son pinceles chatos porque están aplastaditos en la parte de metalizada, entonces hace que todos los pelos queden en la misma línea, ¿sí? Y estos son pinceles redondos que su parte metalizada está cónica, entonces terminan, en este caso, bueno, está muy gastadito, pero terminan en punta. Vamos a mostrar otro para que ustedes puedan ver, ¿sí? Que al ser cónico el pelo termina en punta. Entonces, pinceles chatos y pinceles redondos. Yo voy a usar un pincel viejito para trabajar y mezclar los colores en la paleta, ¿sí? Acá tenemos amarillo. Vamos a empezar con la primer gama de color. Entonces tengo amarillo puro y rojo. Vamos a ir pintando. Como no voy a mezclar todavía, lo voy a dejar en un costado y voy a agarrar el pincel chato para poder pintar bien sobre la línea del cuadradito que tengo que pintar y no pasarme, ¿sí? Por eso sirven los pinceles chatos, para poder hacer bien las líneas. Fíjense que yo apoyo la mano, porque si la dejo en el aire no tengo seguridad en el trazo y se me corre el pincel para cualquier lado. Entonces siempre tengo que apoyar. Voy a mojar un poquito el pincel en agua y voy a mezclar el acrílico con el agua. Entonces apoyo y pinto. Vuelvo a apoyar la mano y hago la parte de arriba, siempre pintando, como ven, contorno, ¿sí? Borde. Vuelvo a hacer el de abajo y luego el otro costado. Una vez que pinto bien prolijito todo el borde, entonces termino siempre de pintar y acompañar la pincelada en la misma dirección. ¿Para qué? Para que no me queden rayas, ¿sí? Limpio el pincel, lo seco con un trapito de algodón y vuelvo a mojar un poquito el pincel en agua y ahora sí voy con el color rojo. Hago exactamente lo mismo, apoyo la mano, pinto los contornos y luego peino la pincelada en la misma dirección. Ahora bien, tengo que hacer el naranja, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que era la misma cantidad de amarillo y el 50 y el 50 de cada color. Entonces, agarro amarillo, agarro rojo y mezclo.
Bueno, acá me quedó demasiado oscuro. Le voy a agregar un poquito más de amarillo para que me quede más anaranjado. Ahí está. Y una vez que lo mezclé bien, entonces sí, ahora mojo el pincel y voy al cuadradito que dice naranja. Bueno, ahora sí, tengo ya marcados todos los colores cálidos. El amarillo, el rojo y el secundario naranja. Ahora vamos a empezar a hacer las gamas de color, ¿sí? Yo voy a explicar una, después las demás son exactamente iguales. Con el naranja que me sobró voy a agarrar un poquito de naranja y se lo voy a mezclar al amarillo puro. Ahí obtengo un amarillo naranja, ¿sí? Entonces voy con el pincel y pinto el primer casillero. Fíjense que es un poquitito más oscuro que el amarillo puro. Amarillo, naranja. Siempre cuidando de no pasarme y que me quede prolijo. Bueno, con lo que me sobró, entonces vuelvo a agarrar naranja y vuelvo a mezclar en el amarillo naranja que tenía. Pruebo si es más oscuro, aparentemente sí, entonces ahora pinto el amarillo naranja, naranja. Y ahora sí, por último, vuelvo a ponerle más naranja, mezclo y ahí voy a obtener, a ver si es más oscuro, aparentemente sí, el amarillo naranja, naranja, naranja. Ahí está. Vuelvo a peinar para que me quede prolijo. Y ahí quedan los amarillos naranjas hasta el naranja puro. Así va a ser lo mismo con el rojo, ¿sí? Los naranjas rojos. Al naranja que me sobró le voy a agregar rojo. Siempre un poquitito porque ojo que acá la diferencia no va a ser tan notable como en el amarillo, ¿sí? Con el violeta lo que vamos a hacer es, como les había dicho anteriormente, en vez de mezclar rojo y azul, vamos a utilizar el magenta, ¿sí? Fíjense que el magenta es un fucsia tirando a violeta. Entonces, voy a poner magenta en la paleta. Está un poco seco. Y azul ultramar. Voy a agarrar otro pincel para mezclar.
y voy a agarrar azul ultramar. De esta manera mezclo y voy a obtener un violeta más brillante que si yo lo mezclo con rojo, porque si lo mezclo con rojo me va a quedar mucho más oscuro. Fíjense que me queda un violeta brillante, ¿sí? Bueno, y ahí voy a pintar entonces sí con este violeta donde dice violeta. Si no, el violeta que hago con rojo, lamentablemente lo voy a tener que mezclar con blanco y ya no es un violeta puro. Siempre peinando en la misma dirección para que me quede sin rayas. Bueno, con el violeta voy a hacer lo mismo con los rojos. Al rojo le voy a agregar violeta y voy a tener un primer rojo violeta. Ahí tengo lo que conocemos nosotros como bordó. Luego le voy a agregar más violeta. Me va a quedar un tono más oscuro. No sé si ven la diferencia. Y luego le voy a agregar más violeta. Y ahí ya me queda el violeta. Casi rosado y luego el violeta. ¿Sí? Bueno, lo mismo con los azules, con los verdes. Y así van a ser la primer rueda de todos los colores. ¿Sí? La segunda rueda es mucho más fácil, es mezclar el color puro con blanco. Entonces, voy a agarrar blanco, le voy a poner un poquito de rojo y ahí se me forma el color rosa. Lo voy a pintar en la gama de los rojos, aquí. Siempre pasando, ¿ven? Por el contorno para que me queden las divisiones bien marcadas. Y luego peino por adentro. Vamos a hacer lo mismo con el lila. Voy a agarrar un poquito de violeta, blanco y hago un lila. Y lo pinto en la parte de los violetas. Y así hasta pintar todos los colores pasteles. Voy a poner un poquito de agua porque no lo mojé antes y ahora se me traba el pincel. ¿Sí? No se me tiene que trabar el pincel tiene que deslizarse
sin ningún problema. Ahí está. Bueno, y así voy a hacer la gama de los naranjas, de los amarillos, de los verdes y de los azules, ¿sí? ¿Cómo hacemos los colores tierras, que sería la tercera línea? Bueno, voy a agarrar. Vamos a hacer la primera. ¿Se acuerdan que era amarillo más rojo más azul? Voy a poner amarillo, rojo tengo y agarro ahora azul. Y el rojo. Los voy a mezclar, los tres colores. Y se me forma un marrón, o sea, un tierra. Voy a mojar un poquito el pincel, mezclo y pinto donde va el tierra de los tres primarios. Bueno, siempre es interesante poder guardar un poquito del color por si les queda un poco transparente, porque el acrílico tiene una transparencia, entonces si le quieren dar otra segunda mano, dejan secar bien y le dan una segunda mano arriba. Bueno, ahora tenemos aquí naranja, vamos a hacer el de los naranjas y azules, que lo hacíamos en este sector. Agarro azul, limpio siempre los pinceles para no manchar, agarro azul y lo mezclo con el naranja que tenía. Fíjense que es otro tono distinto, es más oscuro. Muy bien. Luego tenemos el amarillo y violeta. Voy a tener que poner un poquito de amarillo. Y el violeta que tenía anteriormente. Fíjense que el tono es mucho más claro, ¿sí? Es como si fuera un ocre, digamos, ¿no? Es un color así. Bueno, vamos a pintar con este color. En la parte donde está el violeta. ¿Ven que los tierras son todos distintos por más que nosotros lo pintemos con los... porque estamos siempre mezclando los colores primarios, pero en distintas formas dan distintos tonos de tierra.
Bueno, y por último, el tierra formado por verde y rojo. Entonces agarramos un poco de verde, que lo hice, y lo vamos a ir mezclando con el rojo. Y ahí me queda otro tono de tierra. Como verán, mucho más oscuro que los demás. No sé si me va a alcanzar, voy a tener que hacer un poco más. Ahí está. Muy bien. Bueno, y ahí terminamos los tierras, ¿sí? En el centro es mucho más simple porque no tenemos mezclas. Ya sabemos que es simplemente blanco. Voy a limpiar bien el pincel, si no me va a quedar un blanco sucio. Lo voy a limpiar sobre el trapo de algodón. Y voy a pintar toda la rueda de blanco. Acá también vuelvo a insistir, si les queda un poco transparente, pueden volver a darle otra capa de blanco para que quede bien blanquito. Ahí está. Y el centro, negro. Limpio el pincel. Y pinto negro. Bien, si les llega a pasar como me pasó recién a mí, que justamente puse el dedo y me quedó manchado de negro, cuando se seca bien el blanco, le pasan otra vez un poquito por arriba. Bueno, después lo voy a terminar de pintar, así ven cómo queda toda la gama de colores, ¿sí? Y les dejo. Bueno, una vez terminado de hacer todas las gamas de colores, fíjense qué belleza todo el paso de un color hacia el otro, ¿sí? No se remarca con línea negra ni con pincel en absoluto, ¿eh? Acá tenemos que tener en cuenta, como les expliqué, de apoyar el pincel chato en sus contornos y pintar bien prolijo por adentro. Bueno, buena suerte para todos.